Hoy estamos con Elisa Pérez, directora de Elisa Pérez Consulting, con quien me he conocido en un curso de mujeres en liderazgo del MIT, a quienes les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, y con quien a lo largo de la charla irás viendo que tenemos muchísimas cosas en común. Elisa ha trabajado en empresas de tecnología como Google y Facebook, es experta en el área de liderazgo y ha sido directora también de áreas de operaciones y recursos humanos en América Latina y en Europa. Elisa, muchísimas gracias por unirte. Genial tenerte aquí hoy. Muchas gracias, un placer y encantada de estar aquí este ratito con todos vosotros. Pues para empezar, quisiera preguntarte cómo te defines y que nos cuentes un poco de ti, así tipo elevator pitch. Venga, pues allá voy. Me defino como una persona súper energética, proactiva, apasionada de las personas. Y en Elevator Pitch, mi carrera, como bien has descrito, se basa en startups y Big Tech, Google, Meta. He trabajado muchísimo con personas, he llevado equipos globales y he sido también parte del Board of Directors de Meta durante los últimos años. Así que mi pasión es ayudar a las personas y a los líderes a ser mejores. Aquí estás también no solo porque toda la experiencia que tienes, sino también porque estás emprendiendo en tu consultoría y es algo que queremos apoyar mucho desde este canal, el emprendimiento femenino. ¿Nos quieres contar también qué hace tu consultoría y qué servicios ofrece? Sí, claro que sí. Pues yo había emprendido hace 5 años, justo en la época del confinamiento. Emprendí una empresa de executive coaching con mi partner. Al volver a España, que estuve muchísimos años fuera de España, al volver a España volví con Meta. Y este último año, desde el año pasado que ya salí de Meta, estuve mucho reflexionando, ¿no? Yo siempre quería emprender, hacer algo, pero me daba mucho vértigo, me daba mucho miedo. Y llegó un momento en que dije, venga, ya está, hemos venido a jugar, vamos con todo y adelante, ¿no? Y ya pues desde final de 2024 empecé con esta idea de montar Elisa Pérez Consulting, que realmente lo que une es un expertise que tengo muy grande de más de 20 años con una pasión, que es esa pasión por ayudar y desarrollar. Y muy resumido, yo ayudo a individuos, a personas y a organizaciones a que tengan mejores líderes y a que sean mejores líderes, pero sin olvidar el resultado de negocio, ¿no? Que creo que es la parte diferencial. Yo traigo muchísimos años de negocio puro y duro en el que los objetivos eran súper importantes y ahora esta parte de trabajar con empresas no solo enfocados en people first, pero enfocados en resultados, ¿no? Como aunar las dos cosas. Yo creo que le genera mucha curiosidad a la audiencia, y yo incluida, ¿cómo es trabajar en Google y en Facebook? Igual nos puedes contar por separado cómo ha sido tu experiencia exactamente qué hacías y cómo es trabajar en una de estas Big Techs. Pues es divertido y por otro lado mucho trabajo, ¿no? Bueno, como muchísimos de los trabajos de la gente que puede estar escuchando. En Google estuve 6 años, trabajé sobre todo en el área de advertising, en el área de ventas. Yo llevaba grandes clientes en España. Hice una parte muy grande también de usabilidad, de analytics. Entonces, son empresas, ambas dos, en las que te dejan mucha libertad para que tú puedas tener iniciativa y hacer cosas. Mi experiencia, y esta es una experiencia personal, yo disfruté mucho más la época de Facebook, también por el tipo de responsabilidades que tenían. Pero vamos, guardo amigos que son familia de la época de Google y no me imagino mi vida sin haber pasado por allí, ¿no? De estos amigos que hice tan maravillosos. Y la parte de Facebook ya fue una época, yo entré en Facebook, ya tenía 30, entonces, bueno, pues es otro tipo de madurez, ¿no? Y entré llevando equipos internacionales, como bien dijiste, llevaba toda la parte de Latinoamérica y España, bueno,
todos los países que hablaban de habla hispana y de habla portuguesa también todos los países que hay en África de habla portuguesa, PALOP, y luego acabé llegando también todo Norteamérica. Entonces, esa posibilidad de crecer tan rápido, de probar cosas, nosotros éramos un equipo súper pequeñito cuando yo entré, como unas 60 personas y acabamos siendo 1.500, entonces todo ese crecimiento fue, pues la verdad que muy emocionante, ¿no? Y luego, durante mi tiempo adquirieron Instagram, con lo cual pues cambias muchísimo, ¿no? el modelo de trabajo, también WhatsApp un poquito más adelante. Entonces fue como muy, muy emocionante, ¿no? Yo decía que no había, en las entrevistas, ¿no? Me preguntaba la gente, ¿cómo es un día? Yo decía, es que realmente los días son todos diferentes, ¿no? Que a mí era lo que me gustaba. Que no fueran todos los días iguales. Entonces, esa parte, pues es muy bien. Y trabajar con gente brillante y gente muy, muy buena, que al final es cuando aprendes, ¿no? Cuando los que te rodean son mejores que tú, yo creo que es donde más creces. ¿Coincidiste con Sheryl Sandberg en la época de Facebook? Sí. Maravilla. ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece? Pues mira, la época durante Sheryl, muchos años, yo entré en Facebook 2014 y Sheryl se fue, no sé la fecha, pero yo creo que 2020 y poco, con lo cual sí que hubo como un overlap bastante grande entre el tiempo que estuvo. La vi en vivo y en directo varias veces, tanto en California como cuando ella estuvo aquí en Dublín, que teníamos los headquarters en Irlanda. Y pues una mujer con las cosas muy claras, una mujer súper luchadora, una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Si piensas en todos los reports directos de Mark Zuckerberg, ella fue, bueno, su mano derecha todos estos años. Impulsó muchísimo, bueno, escribió durante la estadía en Facebook, escribió el libro Lean In, que probablemente muchísima gente conoce. Y sí que fue una firme luchadora por los derechos de las mujeres dentro de la empresa, ¿no? Que creo que es muy importante el tener una persona así, a ese nivel, ¿no? A un nivel tan alto, que sea un role model para todas, ¿no? Y la verdad que era muy emocionante personalmente tener a alguien así. Para los que no sepan, Sheryl Sandberg fue la Chief Operating Officer, la directora de operaciones de todo Facebook durante varios años. Como decías tú, mano derecha de Mark Zuckerberg, y ha escrito este libro. Y en nuestro curso, a mí uno de los ejercicios que más me interesó, por ejemplo, fue el debate entre este libro Lean In, que ha escrito ella, y el Lean Out, que ha escrito otra chica, quizá no de tanta posición, digamos, de jerárquica, pero que ella ni quería tenerla. También había trabajado en Google y en Facebook, y ella debate que es importante tanto que las mujeres, sí, que nos tenemos que levantar y ocupar espacio y alzar la voz. Sin embargo, hay temas del sistema también que están mal y que hay que corregir, y que hay muchas mujeres que no necesariamente quieren ser las directoras o emprender o ser las líderes número uno. Y me pareció muy interesante ese debate. ¿Tú qué opinión tienes de esta parte del Lean Out? El libro que escribió esta otra chica, Marisa Orr, creo que si no me equivoco, es Lean Out, que también recomiendo ver la contrapartida porque es como una oposición a toda la parte de Lean In, y creo que también es muy válida. ¿Tú qué opinión tienes de ese libro o de esta situación? De lo que el libro per se, el Lean In sí que lo leí en su momento. Lean Out no lo he leído, pero obviamente, como comentas en el curso, había uno de los capítulos que trataba, ¿no? esta diferencia de puntos de vista. Yo creo que pueden convivir los dos, ¿no? De hecho, recuerdo un ejercicio en el que teníamos que reflexionar y yo creo que mi respuesta fue, creo que pueden convivir Lean In y Lean Out, ¿no? Simplemente creo que es muy fácil ponerle el peso a la mujer en, bueno, pues tú eres la que te tienes que sentar en la mesa, tú eres la que tienes que alzar la voz, tú eres la que tienes que hacer. Sí, tenemos que hacer, como todo el mundo, pero también hay una parte sistémica, como tú has comentado. No sirve de nada que hagamos si el sistema no cambia con nosotras, ¿no? Entonces, creo que pueden convivir las dos cosas. También, desde mi punto de vista, no todas las mujeres quizás
tienen las ganas, la personalidad, la fuerza en ese momento para hacer dependiendo de qué cosas, ¿no? Y hay veces que en ámbitos corporativos, que es lo que estamos hablando ahora mismo, pero en la vida en general, se ponen trabas, ¿no? Para el hacer algo tan sencillo como el día a día de un hombre. Entonces, creo que las dos pueden convivir. Sí que tienen que haber unos cambios que vengan como un poco top-down, que sean más sistémicos y a la vez aquellas que quieran sentarse en la mesa, alzar la voz, luchar por todas las demás. Si tienes esa fuerza, si no la tienes, pues no pasa nada. ¿Cómo ha sido tu experiencia como líder? ¿Cómo has llegado a estos puestos y cómo ha sido tu experiencia para llegar a estos puestos de liderazgo en estas empresas? Porque además eres experta ahora en temas de liderazgo, también es lo que estás ofreciendo como consultoría. Entonces me gustaría también como sacarle más jugo a toda esta experiencia tú como líder y luego ahora también que estás ofreciendo primero tu experiencia y luego hablemos un poco de qué recomiendas a los equipos, a los líderes, a los emprendedores. Bueno, yo creo que podemos estar hablando 6 horas de este tema. Entonces, empezamos, si quieres, por mi experiencia como líder en estas empresas. Creo que tienes que hacer una reflexión bastante profunda sobre qué tipo de líder quieres ser, pero en mi caso y en el caso de cualquiera, ¿no? ¿Cómo te quieres posicionar? Y más, creo que aún más, esta capa de complejidad siendo mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de líderes queremos ser siendo mujeres? Ayer estaba en un proceso de coaching y mi coachee estábamos hablando de este tema y yo le contaba la anécdota de que cuando yo entré en Facebook me habían dicho en una reunión que era de managers que era too bold, ¿no? Que era como demasiado directa, que era demasiado... Y yo tenía en aquel entonces una mentora que ahora es la Senior VP de Finance de Todo Meta, que es maravillosa, Mayela, y le fui a decir, oye, Mayela, me han dicho que soy demasiado directa, ¿qué hago con esto? Yo además era la única persona que no era nativa de habla inglesa, entonces me decía ella, mira, a mí me dijeron, ella es más mayor que yo, me decía, a mí me dijeron en mi carrera exactamente lo mismo y suavicé mucho, ¿no? el cómo yo era. Y me decía, y lo pienso mucho y digo, ojalá no hubiera hecho eso nunca. Entonces, a mí esas palabras las recuerdo siempre porque me dan siempre mucha fuerza, ¿no? Es como, ¿por qué como mujer y como mujer líder te intentan espachurrar, te intentan quitar la fuerza que tú tienes, te intentan quitar cómo eres tú auténticamente? Entonces, creo que el juntarnos y el tener mentoras mujeres o mentores hombres feministas ayuda mucho como líderes, ¿no? Entonces, para mí ese empuje me ayudó mucho a decir, bueno, pues esta soy yo y quiero ir hacia ahí como líder. Y otro tema también es cómo quiero ser yo hacia mí, cómo quiero ser yo con mis equipos y cómo quiero ser yo como hacia arriba, ¿no? Como la parte del management. Esas son como las 3 partes que yo siempre he reflexionado mucho, ¿no? Cómo me quiero posicionar con respecto a mi manager, el manager de mi manager, el que está más arriba. Entonces, entendiendo siempre qué es lo más importante para ellos y yo cómo puedo ayudarles a que consigan sus objetivos, ¿no? Eso siempre me ha ayudado a mí mucho el subir tan rápido como en la escalera esta imaginaria, ¿no? de niveles que hay en las corporaciones. Y luego con mis equipos, cómo ayudarles a ellos, ¿no? Porque ayudándole a tus equipos, te están ayudando ellos a ti. Con lo cual, siendo lo más empática posible con ellos, entendiendo qué les mueve y qué no les mueve, entendiendo qué fortalezas tienen y cómo le puedes ayudar tú con proyectos que vayan de la mano con esas fortalezas y generando esa confianza, ¿no? Y creo que la última cosa también es mostrarte vulnerable con ellos, porque muchas veces, y me lo han dicho mucho, ¿no? Gente de mis equipos que a lo mejor acababa de entrar, el hecho de decir, o sea, es que qué difícil a lo mejor o nos parecía que era como inalcanzable, pero claro, cuando te has mostrado vulnerable, pues ya no me importa ir a hablar contigo, ya no me da miedo. Entonces creo que esa parte, que todos tenemos nuestros momentos altos y bajos, todos pasamos por momentos difíciles durante la carrera, no todo porque seas senior es bonito, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces compartir eso en plan,
oye, chicos, a mí también me está pasando esto, ¿no? A mí estos cambios también me están afectando. Creo que esa parte es importante como líder, ¿no? Mostrarte realmente como tú eres y cercano. Y eso me costó aprenderlo, ¿no? El mostrarte tal y como tú eres. Soy así, ya está. Me surge una duda con la primera parte que comentas, que te decían que eras muy bold, ¿es la palabra? Sí, bold era la ¿Tú palabra. estabas en Estados Unidos o estabas en Dublín, Yo estaba en Dublín, en Irlanda, en Irlanda? y esto era una reunión con managers literalmente de Estados Unidos, de Irlanda, eso es. Lo pregunto porque me surge también la curiosidad. ¿No será también que, bueno, es verdad que las mujeres nos dicen que tenemos que ser igual menos gritonas o menos de lo que sea, pero podría ser que hay un factor también cultural en medio de esto que quizá nosotras como líderes o si queremos o las personas que quieran crecer dentro de las empresas que nos estén escuchando, igual también es importante adaptarse un poco a la cultura donde uno esté? ¿O qué opinión tienes? ¿Es importante, es necesario o no tanto? ¿Tú eres o es importante ser como uno es y listo? No, eso es súper buena pregunta. Yo creo que la cultura, no tanto del lugar donde estés, que también, sino de la persona con la que estás hablando, ¿no? No es lo mismo hacer una interacción con alguien de Japón que con alguien de Estados Unidos, que son mucho más al grano. Hay países en los que tienes que hacer mucho chit-chat al principio, otros que directamente vas al business y ya está. Entonces, creo que teniendo esas particularidades en cuenta y siendo educado siempre, por supuesto, la forma que tú tienes de comunicarte, la forma que tú tienes de plantear tus cuestiones o tus dudas o la forma de decirle a alguien, creo que tu idea quizás podíamos ir por aquí en vez de por allá o creo que esto supone un riesgo. Hay gente que a lo mejor no le gusta oír ese tipo de cosas, ¿no? Y están más acostumbrados a que todo el mundo le diga que sí. Entonces, cuando hay en ocasiones, cuando te enfrentas te enfrentas dentro del buen sentido, ¿no? Cuestionas cosas en público, pues quizás es cuando si eres hombre no pasa nada, pues si eres mujer es como, uff, como, no tanto como se atreve, ¿no? Pero en plan, uy, qué atrevida, ¿no? Un poquito. O sea que yo creo que sí, en esa parte de empatía es importante también entender con quién estás hablando, ¿no? Depende del... Eso hace a un buen líder bueno. Y Sí. otro tema también, pregunta que me surge, que me parece muy importante lo que has comentado, es tener objetivos de lo que uno quiere conseguir, dónde te quieres posicionar. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo lo has hecho? Porque si tú has dicho, vale, yo me quiero posicionar de tal manera entre la gente de mi equipo, ante los que estén otros líderes como yo y ante, digamos, el C-Level o los demás directivos, ¿realmente cómo haces eso? O sea, ¿haces reuniones, les regalas café? Evidentemente no, pero me explico que cuáles son tus tácticas o cosas que puedas compartir para otras personas que quieran crecer y liderar. Pues mira, si quieres empiezo por el equipo, que es como lo más cercano, más del día a día. Con mis managers, o sea, con los managers que me reportaban, los directos y los managers de mis managers, siempre todas las semanas tenía puntos de conexión, reuniones one-to-one, realmente preocuparte por dónde estás, cómo te puedo ayudar, ¿no? Con el equipo, cuando ya tenía, pues a lo mejor más de 100 personas en mi organización, hacía semanalmente, que realmente me costaba mucha energía, pero creo que era importante, una reunión que yo le llamaba Ask Me Anything, o sea, pregúntame lo que sea. Entonces, era una hora en la que ellos llegaban con cualquier tipo de duda. Al principio era, pues eso, todos los cuadritos de Zoom o de la plataforma que fuera. Luego, más adelante, ya lo hicimos por votación, entonces la gente votaba las preguntas que quería que respondieran. Creo que es una forma de dar tu tiempo también al equipo y que entiendan pues, que hay transparencia, que estás pensando, esa parte que hablábamos también de vulnerabilidad, ¿no? Ahí cabe cualquier tipo de pregunta. Entonces, también yo hacía reuniones de cualquiera, así como el que acababa de entrar, nos podíamos reunir en cualquier momento. Yo siempre he sido como muy de puertas abiertas y creo que eso, como líder, es importante para tener la confianza del equipo y para tú les ayudas a ellos a impulsarles a ellos y ellos te ayudan a ti, ¿no? Y luego la otra parte, que es como un poco de tu manager hacia arriba,
yo siempre con el manager de mi manager solía tener como cada 2 meses o así como conversaciones de skip level, ¿no? Tenía una conversación de media hora, la ponía en el calendario y siempre le preguntaba, que no sé cuál es la traducción directa de what's top of mind for you, como qué es lo que tienes en la cabeza, qué es lo más importante para ti. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿No? Sí, ¿Podría sería ser? algo así. Exacto, pues qué es lo más importante para ti, ¿no? Y él o ella en el momento me decían, pues estas 3 cosas, ¿vale? ¿Cómo te puedo ayudar a este tema? Pues yo creo que podrías hacer tal, o ¿por qué no me ayudas a hablar con este stakeholder de este equipo? Y siempre salía algo de ahí, ¿no? Entonces, el ofrecerte y el ofrecer ayuda a los que están arriba, igual que cuando tu equipo te ayuda, tú les ayudas a ellos, funciona de la misma manera, ¿no? Y al final son un poco simbiosis, ¿no? Esas relaciones que vas creando. Y luego, indudablemente, el hacer buen trabajo, ¿no? De poco sirve que yo me tomara un café cada X tiempo si el trabajo no era bueno, ¿no? El tener como un rigor, el ser ambicioso en ese sentido también me ha ayudado mucho. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia a nivel de, has sufrido alguna vez en tu experiencia profesional alguna discriminación o alguna situación incómoda en las empresas por tu género o por tu nacionalidad? Pues yo no le llamaría, yo creo, discriminación, pero esto que probablemente se ha oído más veces, ¿no? De estar en una reunión, decir una idea, compartirla, nadie te hace caso. A los 2 minutos tu compañero, que es un señor, dice exactamente lo mismo con las mismas palabras y todo el mundo, oye, qué buena idea, qué bien pensado, qué bien traído. Y tú, hola. A mí nadie me escucha aquí. Entonces, esa parte, eso me ha pasado mucho. Y al principio, claro, pues no tenía las tablas que tengo ahora y me iba a casa frustrada, no me lo podía creer, a lo mejor lo compartía con otra compañera. Y ahora bueno, ya luego ya aprendí a decir, oye, eso lo acabo de decir yo. No sé si lo recordáis, hace 2 minutos he dicho exactamente lo mismo. Así que muy buena y gracias por recalcarlo, ¿no? Entonces, esa parte sí que me ha pasado bastantes veces. Y luego tuve un momento en un viaje, teníamos uno de los outsourcing partners, de los vendors que trabajaban con nosotros, estaban en Lisboa. Entonces, el VP nuestro viajó a Lisboa, yo con mi jefe y todos los VPs de esa empresa, que es una empresa inmensa, que tiene como 500.000 de personas, los VPs, que eran como señores, todos muy importantes, según ellos, pues volaron allí, ¿no? Entonces, pasamos varios días y en la primera y la segunda noche hicieron una cena, que fueron todos los señores, invitaron a todos, menos a mí. Entonces, esa parte yo recuerdo de no poder entender, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que yo esté aquí representando mis equipos, que esté aquí representando un trabajo y todos reciben una invitación, menos yo? Entiendo que todos con el mismo nivel jerárquico que tú. Bueno, había gente que estaba por encima mío, pero yo no sé si era directora, todavía no era directora, pero el nivel por debajo, que sigue siendo todavía un nivel Sí, senior. Si no, no hubiera estado en esas reuniones. Pero bueno, todo el mundo fue y yo no fui invitada, ¿no? Entonces, estuvo muy mal por parte de esos señores, pero creo que estuvo muy mal también por parte de mi VP, de mi jefe, que me dijeron un poco abochornados, no, bueno, es que a ti no te han invitado. Creo que en ese momento habría sido un buen momento de plantarse y decir, bueno, si no le invitáis a ella, nosotros tampoco vamos a ir. Y eso no pasó, ¿no? Entonces, creo que aún hay mucho por hacer. gracias por compartirlo, porque seguramente que fue un momento incómodo, como los hemos pasado seguramente más de una de nosotras. Sí. Quiero preguntarte por el feedback, porque he tenido conversaciones con compañeros, también líderes. ¿Hay que dar feedback? ¿No hay que dar feedback? ¿Cómo darlo? ¿Sirve el feedback o no? ¿Qué opinión tienes tú? Yo soy muy fan del feedback y por favor, yo doy feedback y yo siempre digo, por favor, dadme feedback, porque si yo no sé que estoy haciendo algo mal, no voy a poder cambiarlo. Entonces, en estas sesiones que te decía de preguntadme lo que queráis, ahí siempre yo insistía, porque tenía mucha audiencia,
por favor, si me mandáis un email, se lo comentáis a vuestro manager, si no me lo queréis decir directamente, dadme feedback, porque es que es la única manera que tengo de cambiar. Si a mí no me dices que algo no está bien o que puedo hacerlo mejor, es muy difícil que yo lo vea, ¿no? Porque cuando yo hago algo lo hago con mi mejor intención y porque pienso que es lo correcto, pero me equivoco 1000 veces. Entonces, por favor, dadme feedback. Entonces, yo creo que el feedback es la única manera que tenemos de crecer o una de las maneras que tenemos de crecer, y qué regalo que te digan, oye, Elisa, esto lo estás haciendo fatal, o esto ha sentado mal, o esta parte así no. Llega un momento en el que el ego ya dices, el ego esta parte y, oye, gracias por compartirlo, ¿no? Yo he dado feedback, pero lo he pasado bastante mal dando feedback, ¿no? De prepararme la conversación, de ensayarla 1000 veces, pero nunca, después de haber dado feedback a alguien, obviamente desde el respeto y desde la preparación, nunca he dicho, ojalá no lo hubiera hecho. Porque es algo que lo llevas dentro, ¿no? Pues que algo te ha molestado, que algo no ha estado bien. Yo creo que a la hora de dar feedback, preparación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Cómo tú lo has interpretado? Probablemente la otra persona es que ni se ha dado cuenta. Pero bueno, el comunicarlo para que no vuelva a pasar, creo que es importante. Sí, así que sí, feedback sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, es importante diferenciar que el feedback o la retroalimentación no es lo mismo que dar tu opinión. Cuando hablamos de dar feedback, se trata de una comunicación y una conversación constructiva donde tú como empleado o como jefe le das tu opinión sobre la actitud a nivel laboral o igual personal, si es una persona conflictiva en el equipo, para que mejore. Entonces yo creo que es importante diferenciar, dar una opinión a un comentario constructivo. Creo que la palabra constructiva siempre debe estar ahí. Tú ya has dado unos tips importantes de cómo dar feedback, y creo que es importante, y es prepararse lo que uno va a decir, escribir, cómo te ha hecho sentir es muy importante, y de hecho también si estás a nivel de parejas o en amigos, es muy importante salir del es que tú todo, es que siempre, o sea, estas generalizaciones no construyen en absoluto. Es importante dar el detalle de cuándo pasó. Esto es parte de la asertividad, o al menos asertividad en español, porque creo que asertividad en inglés para mí siempre tiene como una connotación diferente. ¿Darías algún consejo más de cómo dar buen feedback o este feedback constructivo? Mira, yo daría una puntualización más, que es que el feedback se tiene que dar dentro de la semana. No puedes ir a dar feedback a alguien, oye, es que hace un mes, bueno, eso no. Intentamos dar el feedback lo antes posible, ¿no? Para que ese comportamiento o lo que sea cambie. Y luego hay una técnica también que es, en vez de llamarle feedback, es como feedback siempre es al pasado, ¿no? Algo que ya no puedes cambiar. Es feed forward. Es decir, cómo piensas que va a pasar en el futuro y cómo vas a solucionarlo. Es decir, tú te pones en la piel de esto, por ejemplo, ¿no? Yo no hago bien comunicar y probablemente si tengo una reunión con esta persona no va a salir bien. Bueno, pues ¿cómo voy a evitar que esto suceda? Pero claro, el feed forward funciona mucho cuando tenemos un self-awareness muy grande, ¿no? Que entendemos muy bien qué hacemos bien y qué no hacemos mal, y qué hacemos mal. Pero esa parte, ese ejercicio de feed forward, si lo queréis buscar en Google, hay mil ejemplos y funciona súper bien. Es otra manera de dar feedback, pero desde el otro punto de vista, desde el no has hecho esto mal, sino, bueno, esto probablemente no salga tan bien, como llegamos a un punto diferente. Interesante, es una parte más como de coaching, mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué acciones vas a tomar para lo que vas a hacer? Eso es. Interesante, no conocía este concepto. Si alguien quiere trabajar en tu equipo, la parte de consultoría y liderazgo, ¿cuáles crees que son las habilidades personales, las llamadas soft skills, pero que realmente de blandas no tienen nada y son realmente cada vez las más importantes,
que debería tener una persona para trabajar en tu equipo? Pues yo creo que hay dos que para mí son las más importantes en cualquier equipo y en cualquier circunstancia, que es ser proactivo, por un lado, y por otro lado, tener buena actitud, o sea, echarle ganas. Si le echas ganas a la vida, sea lo que sea, las cosas van a salir mejor siempre. Entonces, creo que esas dos, seguro. Tener empatía es súper importante a la hora de tratar con gente, la parte de comunicación también, pero si me tengo que ceñir a dos, actitud y proactividad siempre. ¿Qué miedo has tenido en la vida que hayas superado y cómo lo has superado? Puf, miedos, madre mía. Miedos muchos todo el rato, todo el rato. Desde, pues siempre, ¿no? Temes cosas o te comentaba, ¿no? Tuve cáncer hace 3 años, entonces, bueno, pues te entra ese miedo de, ostras, sí, ya no estoy aquí dentro de poco, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, creo que esa parte de entender que no somos eternas o no somos eternos, que pone todas las cosas en perspectiva, ¿no? En plan, ¿por qué me estoy preocupando yo por esto? Si de verdad no sé si voy a estar aquí 10 minutos más, 10 años más o 50. Entonces, esa parte de ese miedo siempre me trae a estoy haciendo lo que disfruto, estoy disfrutando de lo que hago, estoy viviendo mis días como los quiero vivir y siempre me ayuda mucho a, cuando la respuesta es no, vale, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Esa parte de ese miedo en concreto me ayuda mucho y me ayuda mucho a poner en perspectiva todo lo demás, ¿no? Hablabas antes, ¿no? Que ahora estoy emprendiendo. Emprender viene con 1000 miedos, de repente te ves tú remando en un embalse seco o haciendo una caminata por un desierto. Sobre todo las personas que hemos trabajado antes con equipos grandes, es un cambio muy grande, ¿no? Y viene con miedos de, oye, voy a ser capaz de ganarme la vida, voy a ser, bueno, pues todas estas creencias limitantes que tenemos los seres humanos, ¿no? Y creo que, de nuevo, esto lo estoy haciendo porque quiero, esto lo estoy haciendo porque quiero conseguir y quiero ayudar a personas. Y entonces, cuando tienes ese foco claro, a mí me da mucha tranquilidad. Me devuelve a mi eje. Te has adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era, ¿por qué emprender? Entonces, hay una parte importante de propósito, entiendo, y qué más razones a ti justamente te hacen seguir, porque es verdad, yo también he vivido lo mismo en ese sentido de trabajar con mucha gente alrededor y en el momento entiendo que tú también estás empezando sola, yo también, ojalá esto pueda crecer. Pero claro, el cambio es brutal, por eso también estamos ahora en un coworking que ayuda muchísimo. Yo aconsejo a las personas que estén solas emprendiendo en casa que aunque sea unos días vayan a un coworking porque cambia muchísimo la energía. Desde acá también un saludo fuerte a todos los de Impact Hub, la comunidad en especial de Madrid y de Barcelona, porque claro, haces conexiones, comentas tus problemas con gente que está en el mismo camino que tú. Yo tengo amigos que adoro, pero están en otras circunstancias y quizá no pueden entender, sí, mis ideas, mis problemas, el día a día, y es importante. Entonces, ¿qué más podrías decir tú o para animar a la gente que de pronto esté también con dudas o lo esté pasando mal o tenga dudas, por qué emprender? Vale, pues muy buena pregunta. Yo emprendí, era algo que siempre quería hacer, ¿no? Como cuando dices, ostras, quiero aprender a hacer X, ¿no? Pero nunca es buen momento y emprender, pues cuando tienes un buen trabajo bien pagado, pues ¿cómo vas a dejarlo? Bueno, pues al final las cosas se dejan y creo que una de las cosas por las que emprendí también llevaba 20 años de vida corporativa, que es, bueno, es un tipo de vida en la que tú decides ciertas cosas, pero muchas cosas te vienen dadas por otros, hay cosas que te pueden gustar más que otras, hay mucha burocracia, hay mucha parte política y ya llega un momento en el que yo tengo 42 años, dije, uno de mis valores, por ejemplo, es la libertad y la independencia. Y dije, estoy yo viviendo mis valores al día, realmente muchos otros sí, pero de la libertad y la independencia en ese sentido no tanto, ¿no? Entonces ya
de esa reflexión vino, bueno, pues voy a intentarlo. Y realmente es como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Si tienes las ganas, si tienes la pasión, si tienes un objetivo claro, pues intentarlo. ¿Y qué puede pasar? ¿Que no salga bien? Bueno, pues te llevas un aprendizaje enorme y vuelves a reinventarte las veces que haga falta, porque en esta vida tenemos muchas vidas, ¿no? Y ya no es la época a lo mejor de nuestros padres. Mi padre fue profesor de universidad, que fue toda la vida profesor de universidad, ¿no? Ahora, pues dentro de una vida hay 1000 trabajos, 1000 vidas. Entonces, aquel que o aquella que se lo esté pensando, bueno, pues si realmente tiene ganas, ¿por qué no, no? Ahora que Trump está en el poder y que ya dejan de ser famosas, digamos, las políticas de diversidad, equidad e inclusión, tú que has trabajado en Facebook, ¿cómo te llegan esos comentarios de Zuckerberg conforme debe haber un poco más de masculinidad en el equipo y todas estas otras techs que están quitando estas políticas como algo prioritario? ¿Cómo te llega a ti esto? Pues me llega duro y me causa mucha tristeza. Los más de 10 años que estuve en Meta, una de las cosas que a mí me hacía sentir orgullosa era justo lo que has descrito, ¿no? Esa parte de esas políticas de inclusión, seas como seas, vengas de donde vengas, tengas el background que tengas, hables lo que hables, sea el color de tu piel o tu sexualidad, da igual, ¿no? Realmente lo que importa eres tú como persona. Y esa parte, para mí, es un avance, ¿no? Dentro de la humanidad. Cuando echamos atrás todas esas políticas que se van ganando, pues simplemente me da pena. Me da mucha pena que todo lo conseguido de repente se vaya hacia atrás. Espero que sea momentáneo y que sea, entre comillas, anecdótico, porque, bueno, un señor que es el que manda, los demás bailan a su alrededor, ¿no? Y para mi gusto, desde mi punto de vista, una de las cosas que hablaba antes de valores, ¿no? Una de las cosas para mí súper importantes es la integridad de las personas y la integridad de las organizaciones. Y en este caso, ¿no? La llegada de Trump al gobierno estadounidense, lo que ha visto es que la integridad de las organizaciones era un poco de quita y pon, ¿no? Era un poco un post-it que lo cambias de un lado a otro porque realmente no estaba intrínseco realmente en las bases cuando de repente cancelas todo, ¿no? Pero Meta, Google, Amazon, absolutamente todos. Con lo cual, pues, lamentable, ¿qué vamos a decir? Bueno, pero hay que seguir hablando que es importante y no, a mí me supo mal hace poco una amiga que estaba trabajando en este sector, en temas de diversidad, que directamente me dijo, no, Adri, es que como esto ya seguramente no va a ser, yo voy a buscar otro tipo de trabajo. Y yo le decía, todo lo contrario, es en el momento donde justamente hay que eh, afianzarse en que la igualdad de derechos para todos y de oportunidades, tanto para gente con, no estamos hablando solamente de diversidad de género, sino discapacidades, nacionalidades, edad. Yo, por ejemplo, también encuentro mucho edadismo en el sector tecnológico, que eso también será, igual, otro podcast y otro capítulo, pero tú, sobre todo a nivel de edadismo, ¿tú qué opinión tienes del sector tecnológico? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues mira, trabajando ahora con startups lo veo mucho, ¿no? Que pues a lo mejor vas y el founder tiene 22 y la directora de recursos humanos 24, que me parece fantástico. Yo empecé en startups cuando tenía 23 en Barcelona y sinceramente hacíamos un gran trabajo. Creo que hay gente que no tiene ningún tipo de problemas, pero otros quizás sí que la parte de que pues a lo mejor seas 10, 15, 20 años más mayores que ellos, sí que supone no nos van a entender, o cuando al final si has trabajado en tecnología toda tu vida y la tecnología te apasiona, ¿no? Y entiendes que la innovación es la única manera hacia adelante, estás de la mano de ellos y estás a la par, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión de demostrarlo también, ¿no? Como tantas otras cosas.
pero que justamente no exista ese sesgo tampoco de parte de la gente menor en contratar gente mayor, porque justamente en la diversidad también va la inclusión y que haya también proyectos más innovadores cuando se mezclen y sobre todo valorar la experiencia. Yo también mando un mensaje también contra el edadismo. Sí, sí, sí. Elisa, cómo ser un buen líder? ¿Qué características debe tener un buen líder? Yo creo que la más importante es que de corazón te importe tu equipo y te importe lo que haces. Es decir, cuando tienes a gente por debajo tuyo en rango, o trabajas con gente de otros equipos, ser un líder es que realmente te importe realmente el resultado, pero te importen las personas que van a llevarte a conseguir ese objetivo, ese resultado. Para mí esos son los buenos líderes. ¿Y alguna herramienta o 3 tips, por ejemplo, en tus procesos de consultoría que le des a gente que asesores, algunas herramientas o cosas que deban hacer para mejorar su liderazgo que puedas compartir ahora? Yo creo que más que 3 tips, que obviamente los puedo dar, un líder no es bueno si no empieza a reflexionar. Creo que esa parte de reflexionar, que lo he comentado antes, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Cuáles son mis valores? ¿Dónde lo estoy haciendo bien? ¿Dónde lo estoy haciendo mal? Ser humilde, ¿no? Ser humilde, hablábamos antes de feedback también, pedir feedback, dónde sí, dónde no, dónde soy buenísimo, dónde a lo mejor me estoy quedando un poco corto y cómo puedo ser mejor, dónde puedo pedir ayuda también, ¿no? Yo como líder he tenido muchos coaches que me han ayudado, muchos mentores que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Entonces, yo creo que reflexionar sobre dónde estoy ahora, dónde quiero ir y cómo está la gente alrededor mía. Están felices, se sienten empoderados, sienten que estoy ahí y hago todo lo que está en mi mano por ellos o no. Yo te diría que fueran y les preguntaran a sus equipos, que les dijeran 3 cosas que hacen bien, 3 cosas que podrían mejorar y a ver qué sale de ahí. Incluso en sus reuniones, ¿no? Que empiecen las reuniones abriéndose y diciendo, oye, yo considero que esta parte no la he hecho bien, perdón. ¿Qué otras cosas no hago bien? Me gustaría saber. Y que no haya repercusiones, ¿no? Que simplemente vayan a escuchar. Algunos consejos ideas que tú tengas para mejorar la tasa de representación de mujeres en tecnología. Como sabemos, el 80%, entre el 70 y 80% de las personas que trabajan en tecnología son hombres. Cambia según las áreas y los sectores, pero más o menos esta es la tasa global y es una de las razones por la que este proyecto surge, para intentar que más mujeres trabajen, más que nada porque el futuro del trabajo, en gran medida, 80% de las nuevas carreras serán en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y queremos invitar a que las mujeres sean parte de esto. ¿Qué acciones crees tú que podemos hacer, tanto mujeres como organizaciones, empresas, para invitar a que haya más mujeres en tecnología? Me encanta esa pregunta. Yo durante varios años, 3, 4 años, fui parte de un grupo que se llama CWIT, que es Connecting Women in Technology, en Irlanda, que era para niñas que aún no habían, niñas y mujeres que aún no habían llegado a la universidad, para que pensaran que podían hacer trabajo en STEM, ¿no? Y ahí lo que juntaban eran distintas organizaciones. Yo estaba representando a Meta, y íbamos a colegios, íbamos a ferias, trabajábamos con institutos para que ellas entendieran, para que esas mujeres entendieran que STEM no necesita ser aburrido, que no solamente son ingenieros en una habitación a oscuras picando código, que STEM es mucho más, ¿no? Que STEM puede ser lo que ellas quieran que sea. Entonces, esa parte creo que es una que tenemos que hacer desde organizaciones, desde empresas, desde gobiernos, esa parte, por supuesto. Y luego hay otra parte del día a día, ¿no? De nuestro entorno, de cómo ayudamos a que las niñas y las mujeres negocien mejor, ¿no? Porque al final los hombres
dentro del mismo puesto suelen tener sueldos más altos. ¿Por qué es eso? Porque el día que te ofrecen tu contrato, tú dices, fenomenal, muy bien, pero el hombre negocia. Y negocia un día y negocia 2 días y al final acaba ganando 10% más que tú el día 1. Con lo cual, al cabo de los años, pues así nos va, ¿no? Entonces, creo que ayudar a las mujeres a negociar, ayudar a las mujeres que hablen de dinero, de finanzas. El otro día pensaba, ¿con cuántas mujeres tú, amigas tuyas, te sientas en un café y habláis de dinero, de inversiones? Pues a lo mejor con unas cuantas, pero a lo mejor no tantas. Y los hombres lo hacen constantemente. Entonces, creo que las mujeres tomemos la rienda de nuestra economía, de nuestras negociaciones, como lo llevan haciendo los hombres años y años, es un principio que nos va a ayudar a llegar más lejos. Estupendo. Yo suelo preguntar para ir finalizando este podcast maravilloso y con este espacio estoy súper agradecida por el tiempo que nos has dedicado, pero también me gusta conocer mucho a las personas, sobre todo por la música. Yo soy muy melómana. ¿Nos quieres compartir algún tipo de música o canciones que estés escuchando últimamente? Pues tengo yo también, oigo un poco de todo. La música del coworking es más como música de foco, electrónica, que estoy oyendo así como unos beats que me ayudan a concentrarme mucho. Y luego estoy escuchando mucho, que ha sacado ahora, bueno, de hecho han ganado en Goya, Geray Cortés, que ganó el Goya por Geray Cortés y la guitarra flamenca, creo que se llama la película. Que es absolutamente fantástico. Ese sería una recomendación que estoy escuchando ahora bastante. Y Ruichi Sakamoto también lo escucho mucho así como momentos de relajación, que es maravilloso. Bueno, la lista es inmensa. Estaba escuchando esta mañana que los amo desde hace tantísimo y tocan en Madrid el martes, a ver si consigo ir. Buenavista Social Club de Cuba, que son una gozada. Ay, genial. Sí. Pues muy buenas recomendaciones, Elisa. Genial. ¿Quisieras decir algo más o nos hemos dejado algo en el tintero? ¿Quisieras compartir alguna cosa más para terminar? Bueno, yo querría ayudar, o sea, impulsar y animar a todas esas mujeres a que realmente piensen qué quieren ser o quiénes quieren ser y que si ellas solas no pueden, que pidan ayuda a amigas, a mentoras, a coaches, porque yo creo que juntas podemos, ¿no? Y hay veces que no tenemos por qué hacer todo solas, ¿no? Que pensamos que quizás es como, no, yo sola puedo. Bueno, pues a lo mejor solas no, pero acompañadas juntas podemos hacer muchísimo más, sí. Y agradecerte también por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, Elisa. Nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo. Bien.